de lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por Canal 3, Paraná HD. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves, por Canal 3, Paraná HD. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos. Contigo siempre en los mejores momentos. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en un ciclo más de Hablando de Salud. En este año 2015 que estamos comenzando, estamos muy contentos, estamos felices de iniciar nuevamente en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Nosotros, por supuesto, trabajando, ustedes probablemente descansando y disfrutando de su día. De nuevo, el doctor Aníbal Duarte con ustedes y para presentarles a mi nueva compañera que tengo el placer de presentarles a Yoli González Torres. Para mí es el placer, doctor Aníbal Duarte. Doctor Aníbal Duarte, para mí realmente es un gusto estar aquí en este hermoso hotel, ¿verdad? Este hermoso edificio de Ciudad del Este. Quisiéramos agradecer de corazón al hotel que nos abrió las puertas, el Asunción Gran Hotel, acá en Ciudad del Este, que nos abrió las puertas para hacer nuestro programa y nos dan unas comodidades y unas atenciones excelentes, Yoli. ¿Verdad? Impresionante. Al entrar es un lujo total. Esa es la sensación que yo sentí cuando entré, de confort, la gente amable desde la recepción. Entonces agradecemos profundamente. Es muy hermoso, el hotel está lindo, todo hermoso, hermoso y muy presentable y muy, muy bueno. Así como te estás presentándote hoy, Yoli. Sí, gracias realmente, doctora Aníbal, de hacerme acordar, por supuesto, de agradecer a Hispana Boutique que me va a vestir en todo este ciclo, el ciclo de Hablando de Salud. Y ¿sabes dónde queda? Para que le cuentes a tu señora también, porque hay de todos los precios, realmente para todos los gustos. Queda frente a la Iglesia Espíritu Santo, en el área 4. Cerquita, es fácil de llegar. La propietaria, Alba Viedma, súper genial, te atiende con especial realmente cariño. Impresionante esta señora. Un beso muy muy grande a Alba. Muchísimas gracias también a la gente de Frances Galati, que siempre me va a estar peinando para este ciclo, para Hablando de Salud. A todo su staff, no le nombro a todos porque por ahí me olvido a alguien, doctor. Es importante. Y por ahí se enojan, no. La próxima me aprendo bien todos los nombres y sí o sí vamos a ir nombrando ya todos. Por supuesto, Frances Galati, muchísimas gracias.
y a todo tu staff por ponerme así en forma bien linda como para este programa, como se lo merece. Como se merece. También queremos agradecer a Confitería y Restaurante Carlitos, que nos sirve unos bocaditos y unos apetecibles tragos para hacer más amena nuestra tarde de este 1 de mayo. Y de paso agradecer también a mi señora esposa, la licenciada Alicia, que me vistió de nuestro frondoso placar. Así que muchísimas gracias a ella, un beso grande. Es muy importante. Muy importante, muy importante. También. Muy importante. Bueno, un gran saludo a la... Y así que estamos iniciando nuevamente un ciclo con ustedes y nos gustaría, con Yoli, nos encantaría que estén siempre con nosotros. ¿Y qué te parece, Yoli, si vemos el avance de los interesantes temas que vamos a tener en el programa? Me parece espectacular. Vamos a los avances. Hoy, en Hablando de Salud, nos acompaña el Dr. Carlos Pallarolas, médico neumólogo especializado en medicina del sueño, quien nos estará hablando de las enfermedades respiratorias que se manifiestan con los cambios de clima y nos dará consejos para que en estos días fríos cuidemos a nuestra familia. Además, estrenamos nuestra serie de reportajes especiales con un tema muy interesante, como lo es los niños y la tecnología. Para ello, contamos con la participación de la licenciada Ana Ramos, neuropsicoeducadora, quien nos adentrará en este tema. Esto y más hoy en Hablando de Salud. Bien, después del avance tenemos que ir a una pequeñísima pausa, doctor. ¿Qué te parece? Muy importante. Bueno, volvemos enseguida. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos, contigo siempre en los mejores momentos. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por Canal 3, Paraná HD. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedo. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves, por Canal 3, Paraná HD. Bien, estamos en el segundo bloque de Hablando de Salud. Impresionante tarde, 1 de mayo de este año 2015, espectacular. ¿Cómo están pasando? Están pasando re bien, me imagino, y más bien van a pasar porque le tenemos a un invitado súper especial. En este momento vamos a pasar la placa para conocerlo mejor. Hoy, en Hablando de Salud, nos acompaña el Dr. Carlos Pallarolas, médico neumólogo especializado en medicina del sueño, egresado de la Universidad Nacional de Asunción y especializado en neumología en el Hospital de Clínicas, con cursos de especialización en el Hospital Muñoz de Argentina, especializado en medicina del sueño en la Universidad Austral de Buenos Aires y con cursos de actualización de la Sociedad Brasileña de Neumología. Bienvenido, Dr. Carlos Pallarolas, a este programa de Hablando de Salud. Bueno, impresionante realmente el currículum del doctor Carlos Pallarolas. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy amable, Jenny. Bueno, una tarde bastante especial como
bien lo decía, el Día de los Trabajadores, felicidades a los trabajadores y felicidades por el día de ayer a los maestros. Exactamente, estamos de fiesta, todo este abril fue de mucha fiesta, ¿verdad, doctor? Así Estuvo el Día mismo. del Libro, el Día del Indio, el Día de las Américas y bueno, nuestro país es así, rico en todo sentido y por eso, bueno, es tan interesante tenerte aquí, doctor, te puedo tutear, Por supuesto, ¿verdad? sin ningún inconveniente. Gracias, doctor Carlos. Bueno, tenerte aquí para hablar de tantas cosas importantes que competen a nuestros chicos y adolescentes y por qué no a los adultos también. El cambio de clima, doctor, ¿en qué nos afecta en la parte respiratoria? En gran medida. El cambio de clima que hoy en día ya estamos comenzando a sufrir es ya la entrada de nuestro otoño bastante especial, ¿verdad? Que muchas veces tenemos mucho calor todavía durante el día, ya noches y mañanas bien fresquitas. Sí, ¿verdad? Esto hace que haya muchos cambios a nivel de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria es una mucosa mucho más sensible, no es como la piel, como yo le suelo decir a los pacientes, no es como la piel durita y resistente al cambio. En cambio, la mucosa respiratoria es una mucosa mucho más sensible. Estos cambios ya producen microfracturas y ahí comienzan ya pequeños eventos a los pacientes, tanto atópicos, a los que llamamos alérgicos o sensibles, y a los pacientes que tampoco no son atópicos o sensibles, pero que tienen cierta sensibilidad a los cambios de clima. Claro, exactamente. Y sabemos que hay muchísimos papis y mamis en este momento observando el programa y decimos, para ir al colegio, ¿cómo hacemos? ¿Lo abrigamos mucho o lo abrigamos más o menos? ¿O cómo hacemos? Porque estamos con 16, 17 grados, doctor, a la mañana. Bueno, hay algo muy interesante que dijiste, más o menos, no muy abrigado, porque sí, con que ellos no sientan frío al salir de la casa, ya está bien. Ellos tienen la misma sensación térmica que nosotros tenemos. Ya no es que nosotros muchas veces cometemos un error, les abrigamos todos los pobrecitos, llegan al colegio todos sudados, se desabrigan. Y es peor, ¿verdad? Y ese cambio es peor. Entonces lo que tenemos que hacer es un abrigo leve para que no sienta frío, preguntarle si siente o no frío. Si no siente frío, quiere decir que está bien. Generalmente los más chiquitos no perciben mucho eso, No, porque pero ellos no se entonces quieren le abrigar abrimos. mucho. Exactamente, entonces, pero vamos a hacerle un abrigo leve para que puedan llegar, porque después van a llegar al colegio, comienzan a jugar, a corretear con los chicos, con los compañeritos. Bueno, entonces nos desabrigamos y ese es un cambio brusco que también va a repercutir en nuestros chicos. Sí, porque esa es nuestra querida República del Paraguay. Con Ah, 16 sí. grados amanecemos y después posteriormente... Claro, para las 9 de la mañana ya tenés una temperatura de 25, de 27 y a la grados. salida al ¿verdad? colegio a las 12 tenemos calorazo. 32 grados. Bueno, Así mismo. y ese es el problema hoy día realmente y por eso esta parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? El aparato respiratorio, que bueno, que alberga las cuerdas vocales, doctor. Si podés explicar un poquitito el cambio de clima, en qué puede afectar a los chicos que cantan, por ejemplo. Hay chicos cantantes, hay ellos adolescentes cantantes. Sí, ellos sí, bastante especial. Tienen que humedecer siempre la boca porque eso es lo que mantiene lubricada nuestra mucosa respiratoria y las cuerdas vocales, ¿verdad? Especialmente para esos chicos. Y en esta época ya comenzamos también con las personas, no solamente chicos, adolescentes, sino que los mayores, También. los fumadores, exfumadores, pacientes que han tenido secuelas de neumonías que se llaman bronquiectasia, que quedaron con algunas cicatrices en los pulmones. O sea, disculpa un ratito, al tener neumonía, ¿sí o sí se tiene alguna secuela? No necesariamente, pero Porque hay pacientes. un montón de gente, doctor, Hay que montón. estuvo teniendo o está teniendo Así neumonía en mismo. este momento. Bueno, nosotros hablamos de pacientes que hayan tenido, por ejemplo, que tienen bronquiectasia cuando hablamos de pacientes que dejaron una secuela, hicieron una neumonía grave en la niñez, en la juventud y que dejaron una secuela que se llama bronquiectasia. No es muy común, pero suele ocurrir. Hay otros pacientes que tienen fibrosis, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, entonces eso también tienen bronquiectasia, entonces son como pequeños pocitos que tenemos en los pulmones. Esos son pacientes lesiones sensibles. que quedaron, ¿verdad? Exacto, que quedaron ya como una cicatriz. Y la fibrosis es Eso es- un endurecimiento de... Así mismo. Muy buena tu conocimiento de la parte respiratoria, Yolina. Y bueno, Bueno, entonces hay que interesante. leer un poquitito, entonces uno se va Exacto, así instruyendo. mismo. Y bueno, al ser mamá, yo creo que... el ser Totalmente. mamá Las mamás siempre son un poco médicas, pediatras y de todo un poco. Sí, exactamente. Bueno, Y entonces estos pacientes y los pacientes fumadores y los exfumadores quedan también con secuelas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es otro factor predisponente a los cambios climáticos. Qué bueno que estás hablando del fumador y del exfumador, porque tenemos muchísima audiencia, teleaudiencia, que bueno, son adolescentes que están empezando
a querer, ¿verdad? Probar esto, probar aquello. ¿Qué le puedes decir a esos chicos que están queriendo probar los cigarrillos, doctor? Bueno, hoy en día que tenemos tanta facilidad con el tema de internet, a estas personas comiencen a googlear un poco como se dice regularmente y busquen imágenes de pacientes fumadores o de exfumadores y cuáles fueron sus consecuencias. Y yo me remito al caso de creo que un artista brasileño, si no mal no recuerdo, que a los 32 años tuvo cáncer de pulmón y falleció este joven y alzó en las redes sociales todavía cuando eso, pero alzó, mandó en el éter virtual, ¿verdad? Una imagen donde él se sacó una foto un año antes con su chico y a los un año cuando él estaba ya falleciendo, se habla que 2 días, 32 años, con un chico a su lado y diciendo que espero que esto no les ocurra a ustedes. Bueno, porque él comenzó a fumar muy temprano. Y yo tuve un caso muy parecido de un paciente cuando estaba haciendo mi residencia en el hospital de clínica, un joven porque era 32 años tenía el paciente y fallece de un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque comenzó a los 10 años, comenzó a fumar y fumaba muchísimo y tenía toda una vida por delante. Claro, y no todas las veces que bueno, empiezan a fumar ahora empiezan a fumar, doctor, y yo sé, ¿verdad? Porque estoy también en contacto con mucha juventud, con mucha adolescencia. 10 años, 11 años están queriendo ya fumar. Así mismo. Y se quedan tan ya vulnerables a los cambios de clima. Ocurre que hay un gran inconveniente y hay estudios hechos de que cuando la persona fuma menor a 15 años inicia los hábitos tabáquicos, el hábito tabáquico es mucho más fuerte. Porque la nicotina, no debemos olvidar que es tanto o más adictiva que la cocaína. Entonces, esto hace de que esta persona, cuanto más temprano haya comenzado a fumar, más tenga adicción al tabaco. Entonces, ¿qué ocurre? La nicotina se encarga de producir adicción y el humo se encarga de destruir el pulmón. El alquitrán y los más de 4.500 agentes que tiene el cigarrillo, porque esa cosita chiquitita que se llama cigarrillo tiene 4.500 agentes que destruyen el cuerpo. Qué interesante, doctor Carlos, realmente de hablar de todo esto, porque es cierto que nuestro tema es, bueno, las afecciones que nos pueden dar los cambios de clima. Pero ¿a quiénes pueden dar más, a quiénes le puede dañar más, por ejemplo, los cambios de clima? Aquellos que están vulnerables, aquellos que tienen ya bajas las defensas, aquellos jóvenes que no se cuidaron, totalmente, que ya comenzaron a fumar, como estamos diciendo. Mismo, y tan temprano. Y otro factor predisponente que nosotros tenemos mucho lastimosamente en nuestra zona es la tuberculosis, que también deja cicatriz. Hoy en día la tuberculosis tiene cura, se cura, pero deja sus secuelas. Entonces, hace unos días nomás, estamos ya casi un mes y colita otra vez, el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis y en ese día recordamos de que cuando Robert Koch hacía los enunciados de la tuberculosis. Entonces, esto hace de que nosotros hoy en día, por más de que haya cura, todavía tengamos cicatrices y secuelas de los pacientes con tuberculosis. Aquel vacilo que tanto, ¿verdad?, se temía anteriormente, hoy día hay que tenerlo todavía con mucho cuidado. Muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Es cierto que se cura, pero como ahora nos está explicando el doctor, deja secuelas también. Así mismo, y es tan antigua como la humanidad. Se han encontrado restos de tuberculosis o cicatrices de tuberculosis en los dinosaurios. En los fósiles se encontraron tanto como su hermanita la lepra, ¿verdad?, que es otro bacilo ácido con resistencia. Los dos son, la lepra y la tuberculosis son las enfermedades más antiguas de la historia. Pero yo creo que todos estos minutos, y acá con la gente de producción, vamos a compartir todos estos minutos, nos van a quedar cortos. Me dijeron que, bueno, que el programa va a ser largo. Yo creo que tanto tenemos que hablar con el doctor Carlos Pallaró, la verdad que bueno, es un placer realmente. Hay mucho que hablar en el área respiratoria. ¿Y por qué nosotros nos permitimos muchas veces la tuberculosis? Porque nuestra especialidad, la neumología, fue inicialmente creada a través de la tuberculosis. Era conocida como tisioneumología, tisiología, después pasamos a la tisioneumología y hoy en día la tisiología es una parte nada más de la neumología. Cuando todavía años atrás nuestros colegas neumólogos hacían la especialidad, todo el mundo le tomaba todavía como tisiólogos. O sea, tisiólogos, porque eran todos encargados, vivían con la gente humilde porque eran la parte. Hoy en día la tuberculosis dejó de respetar las clases sociales.
la tuberculosis puede producirse en los estratos altos de la sociedad y hemos tenido pacientes de alto estrato social con tuberculosis. ¿Y cómo se contagia? ¿Cuál es el...? A través de las gotitas de flux. Esa fue una de las partes de los enunciados de la tuberculosis, es el contagio a través de las gotitas de flux. Se llaman las gotitas que nosotros expectoramos cuando tosemos y no cubrimos. Exactamente. Y hay un montón de gente, así que no se cubre todavía. Muchísima gente, y nosotros en nuestro consultorio lastimosamente la gente dice, mira, tosé, le dice a su hijo, la mamá especialmente, entonces vamos a aprovechar a las mamás para decirles que no hace falta, exactamente, y que enséñenle a sus hijos de que cuando tosemos con la mano. Con la mano. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tosemos y después yo te paso la mano y te regalé todos los gérmenes que pudimos haber tirado en nuestra mano. Así, doctor. Y nuestro famoso tereré. Nuestro famoso tereré. Vamos a hablar un poquitito de eso, ¿eh? Nuestro famoso tereré tiene en realidad algunas cosas, pero no es tan terrible como algunos piensan. ¿Verdad? O sea, porque hay veces que bueno, uno ya no quiere tomar así en rondas. Bueno, pues si son conocidos, si es familiar, ¿verdad que se puede? Claro que sí, es algo muy típico y muy característico nuestro que yo creo que es difícil que lo dejemos de lado. No vamos a dejarlo jamás, ¿verdad? Y bueno, y como estábamos conversando, ¿verdad? De las enfermedades respiratorias y de cómo uno queda vulnerable, ¿qué más nos deja vulnerables para aquellos cambios climáticos? Bueno, las personas que hablábamos que tienen susceptibilidad son las personas también con enfermedades crónicas, cardiópatas, pacientes con enfermedades colágenopáticas como el lupus, artritis reumatoidea y otras enfermedades a lo mejor menos conocidas, pero esas son las más comunes en las que las colágenopatías. Estos pacientes son pacientes consumidores crónicos de inmunosupresores y entonces ellos están con las defensas bajas, entonces son pacientes que tenemos que tenerlo con mucho cuidado también. Y bueno, doctor, entonces, ¿qué te parece si hacemos un pequeñísimo corte y volvemos enseguida? Magnífico. Sí, seguimos enseguida, un pequeñísimo corte. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por Canal 3, Paraná HD. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos, contigo siempre en los mejores momentos. Seguimos con el tercer bloque de Hablando de Salud. Espectacular tarde en buenísima compañía. ¿Qué más queremos que la compañía de nuestro queridísimo doctor Carlos Pallarola, especialista en neumología, especialista en enfermedades respiratorias? Y seguimos conversando entonces, doctor, de esto que es tan importante, ¿verdad? Como, bueno, vamos a suponer, ya está nuestro enfermito. ¿Cuál sería nuestra...? Bueno, mejor no hablemos que esté enfermito todavía. Vamos a prever. ¿Cómo podemos prever estas enfermedades? Y una de las formas de prever es lo que hablábamos. Hay cosas baratas. Usar el codo, lavarse las manos constantemente, Eso, ¿verdad? evitar cuando estamos con un cuadro respiratorio
hoy en día hay un poco de salud, nos chocamos las manos y esas cosas, a lo mejor lo podemos utilizar y mucho mejor para no estar expandiendo mucho los gérmenes respiratorios, ¿verdad? La otra es, y días pasados hablaba en un programa de que es muy barato usar el codo. Eso es algo baratísimo y nos ayuda en gran medida a evitar el contagio. El alcohol en gel, perdón, doctor. Muy útil, muy utilísimo. Útil, pero primero hay que lavarse las manos y después sí, utilizar, ¿verdad? Si no tuvimos un lugar donde lavar la mano, usar el alcohol en gel ayuda muchísimo. El alcohol en gel y la utilización del codo, esto fue hecho un estudio en la década del 50 por la Marina de los Estados Unidos, donde ellos buscaron las formas de contagio más comunes y veían que una de las cosas era la forma de toser y pasarse la mano. Entonces ellos determinaron utilizar el codo. Con esto ellos habían disminuido en un 50 a 70% en una temporada estival el contagio de enfermedades respiratorias, especialmente las tipo de influenza. Y entonces, por eso es que se hace, no es que a alguien se le antojó y dijo, a partir de hoy vamos a utilizar el codo para poder dejar no, hubo un estudio serio, hecho, se hicieron totalmente, entonces eso ayudó en gran medida a evitar eso. Entonces, y el uso del alcohol en gel se utiliza, es mucho mejor, tiene una mejor permanencia en la mano, entonces por ello también ayuda a evitar el contagio, el alcohol en gel. Doctor, ¿y los pasamanos? Bueno, y ahí está, por eso que justamente la preconización de tener por todos lados, sí. Inclusive algunos en su bolso, el alcohol en gel. Sí. Hoy en día es muy barato, podemos comprar los alcoholcitos, como le dicen. Así mismo, por las tenemos exactamente, las chicas, sí. Muy útil para algo, tenemos que usar las carteras. Y hay también para varones hoy día, pero no para las carteras, sino ya sin el ya, bueno. Entonces nos va a ayudar en gran medida eso. El otro paso que nos ayuda y en mucho son las vacunaciones. Los pacientes menores de 3 años, mayores de 60, tienen que recibir la vacunación antineumocócica y antigripal. Las antigripales anualmente, las antineumocócicas son cada 5 años. En esa franja etaria, como hablábamos hace rato, entre 3 y 6 años, en esa franja etaria están los pacientes, los cardiópatas, diabéticos, hipertensos, colagenopáticos, que son consumidores de larga data de corticoides y compañía. Ellos también deben recibir. Sí, también sí. Se incluye también porque ellos están inmunosuprimidos también. Entonces, todos ellos deben recibir. Acuden, hoy en día tenemos la gran ventaja de que el Ministerio de Salud ha adquirido una buena cantidad de vacunas para este año y ojalá la gente que esté en esa y con esos riesgos acudan principalmente. Porque es muy triste que muchas veces el Ministerio de Salud tenga que tirar las vacunas a la basura y eso cuesta muchísimo. Estamos robándole a otra gente esa plata para poder utilizar justamente como prevención y es muy triste tener que tirar a la basura, desechar una cantidad muy importante. Tratamos de bajar la caña, como decimos, ¿verdad? A tal o cual persona o a ciertas personas de arriba. Entonces vemos solamente las falencias. Vamos a ver también las falencias del pueblo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirarnos también. Es totalmente así, Yoli, porque nosotros tenemos, lastimosamente nuestro país sigue teniendo un muy bajo porcentaje de vacunación. Nosotros, ¿por qué nos vamos un poquitito en las vacunas? Porque los cuadros respiratorios también pueden ser prevenidos en gran medida por vacunaciones, pero nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que es el PAI, conocido como el PAI del Ministerio de Salud, tiene una muy buena, un muy buen calendario de vacunación. Ojalá y todos lo cumplamos. La doctora Sonia Arza, muy amiga mía, está al frente de este programa y lleva de una manera excelente. Imagínense que muy responsable. Ella ha conseguido que este año el Ministerio de Salud las vacunas gripales tengamos en el mes de abril. Esto es un paso gigantesco que hemos dado en este año. Tener la vacuna, porque lo ideal es poner entre marzo y junio. Nosotros estamos en el mes de abril ya con vacunas antigripales y utilizando en una gran cantidad. Antes de que se venga el total antes frío, de que se vengan, exactamente. Son los famosos enfriamientos que decimos, así que mismo, nos lavamos los la cabeza. choques de temperatura y compañía. Entonces, si nosotros podemos acudir a los centros de salud, por favor, gente, acudan. Eso es muy importante. No perdamos la oportunidad de acudir a los centros vacunatorios. Si no hay en el centro de salud, a los privados también, pero es una forma en gran medida de evitar los cuadros respiratorios. Entonces se puede prever, mamá, papá. Entonces, chicos, ayuden a mamá y a papá. Hay chicos ¿cómo se hace con esos chicos que son reacios? Porque realmente hay gente que se escapa y yo he visto. Hay papás y chicos reacios.
También. En el tiempo que yo fui director del hospital, recuerdo que una vez estábamos con un porcentaje de vacunación muy baja y acudimos a un lugar. Esto fue una pelea campal con los padres, porque los padres decían no le voy a vacunar porque se le va a dar fiebre, le va a doler y le va a... Es muy triste. Sí, llegamos a recorrer y en los barrios y no teníamos que pelear con las personas y eso es muy triste, no puede ser. Esas vacunas son carísimas, son muy caras y tener un programa de inmunizaciones como el que tenemos prácticamente de primer mundo, muy pocas vacunas que tenga un Ministerio de Salud en los Estados Unidos o en Europa nos faltan, muy pocas, ya son muy caras que todavía probablemente no haya en forma de uso masivo. Es lo que no tenemos, pero nuestro programa de inmunización es prácticamente de primer mundo, o sea que no tenemos nada, o sea que esos privilegios nosotros no podemos perder. Realmente, doctor, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo realmente. Así mismo. Porque hay que valorar lo que se tiene. Así, y como bien decía Johnny, es algo muy importante, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros hablamos hoy en día del dengue, de la chikungunya, pero ¿qué pasa si nosotros no limpiamos nuestro patio? Nosotros tampoco, entonces estamos ayudando. Le culpamos al Ministerio de Salud porque no hay camas en terapia, le culpamos al Ministerio de Salud porque no hay medicamentos. ¿Y nosotros qué hicimos? Si podíamos evitar. La directora, así pero no prevemos. Tenemos que hacer también nosotros en nuestra parte. Totalmente. Nosotros, cada ciudadano también tiene que hacer lo suyo. Y es muy fácil buscar los criaderos en nuestras casas, echarlos y bueno, ahí está. Entonces, porque tenemos muchos casos de eso. Sí, hay muchísimos casos y como estamos conversando, ¿verdad? Tan fácil es prever. Es muy barato. Tan fácil es, bueno, autoeducarse, educarle a los chicos, a nuestros hijos. ¿Por qué no, verdad? Conversar con los vecinos. Totalmente. Tenemos que hacer tipo una campaña así de solidaridad con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Así porque mismo. Al ser solidarios con nosotros mismos nos cuidamos a nosotros y damos el ejemplo y nos cuidamos mejor. Así mismo. Y bueno, doctor, seguimos conversando entonces de esta prevención espectacular. Realmente dimos tantos consejos, tantas dicas, como dicen nuestros hermanos. Este programa también pueden ver. Sí, totalmente, segurísimo. Claro que y algo muy importante que hablábamos también fuera de cámara es el tema de los antibióticos. Algo fundamental, la no automedicación. Por favor, acudan. Tenemos centros de salud, hospital regional. Tenemos muchos lugares donde pueden acudir y pueden ser medicados. Por ahí ya vamos a ir al tratamiento. Exacto. Una vez que se enfermó nuestro paciente, bueno, tenemos que acudir a los profesionales. Sí o sí al antibiótico, así, ¿verdad? Sí, no necesariamente. No. Muchas veces podemos evitar todavía, pero si el cuadro va a depender, depende de la situación. Y cuando consuman antibióticos, cuando les sea indicado, por favor cumplan el tratamiento. Si le indicamos 5 días, 5 días, si indicamos 7 días, 7 días, a una vez le indicamos 5, pero al segundo día está súper bien el paciente, ya dejó su medicamento. ¿Pero está latente todavía la enfermedad? Totalmente, todavía hay gérmenes que están, y esos son los gérmenes que después van a producir resistencia. Tenemos ese inconveniente con los antibióticos que usamos con gérmenes que no sean tuberculosis, y lo más triste es que con la tuberculosis también ocurre algo muy parecido. Cuando los pacientes inician su tratamiento, vienen en mal estado general, con decaimiento, pérdida de peso importante, desnutrición, y el paciente decaído, destrozado, toma su medicamento, a los un mes está un espectáculo, entonces, oje, ya la hipomania. Y ahí, como se dice, claro, desaparecen, le buscamos, le mandamos mensajes, le llamamos, porque el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis tiene un teléfono donde le buscan, se hace el seguimiento, y esta persona desaparece, no viene más, claro, a los un año te vuelve hecho pelota, peor aún de lo que estuvo la vez anterior. Entonces, y le volvemos a tratar. ¿De un año recién es la recaída? No necesariamente, alguna vez a los 6 meses ya puede. Sí, totalmente. Imagínense lo peligroso que es, gente, dejar el tratamiento. Hay que realmente concienciarle a la gente que, bueno, si dice el doctor, por algo se estudió, entonces si dice tantos días, vamos a respetar. Así mismo. Entonces, si completamos nuestro tratamiento, primero vamos a tener una mejor evolución de la enfermedad, y segundo, vamos a estar evitando la recaída, como se le conoce, o también un empeoramiento, y peor aún, la resistencia de estos gérmenes. O sea, porque quiere decir que ya no hace más, ya no hace efecto el medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso que todo el tiempo tenemos que buscar medicamentos más fuertes, más severos para poder tratar las afecciones. Y de repente ya escuché casos que en el país no se encuentra ya esa droga. Totalmente. Hay que ir
¿verdad? A buscar a otros Así países. mismo, gracias a Dios nosotros tenemos acá al otro lado del puente, muchas veces podemos conseguir algunos medicamentos, ¿verdad? Exactamente. Pero no en todos los lugares ocurre eso y bueno, lastimosamente eso tendríamos que evitar. ¿Cómo se evita eso? Cumpliendo estrictamente nuestro tratamiento. Y la parte Sí, son monetaria, doctor, también no es tan fácil. Totalmente, es adquirir peor. de otro país, ¿verdad? Totalmente, es diferente, es muy diferente. Ahí ya es más caro y Bueno, ya tenemos otro cantar, inconveniente. como se dice. Así Tan mismo. interesante, doctor, nuestra conversación. A tanta gente estamos llegando. Y bueno, pero tenemos que hacer un pequeñísimo corte. ¿Qué te parece, doctor? Muy bien. ¿Sí? Un pequeñísimo corte y volvemos más con Hablando de Salud. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos, contigo siempre en los mejores momentos. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 3 Paraná HD. Regresamos con el doctor Carlos Pallarola, uno de los mejores neumólogos del país, un gran amigo, un honor que esté compartiendo con nosotros. Doctor Carlos Pallarola, ¿qué nos podrías decir sobre las actividades tuyas acá en Ciudad del Este, en el Alto Paraná? Así que, ¿cuáles son los motivos por los cuales puede consultar un paciente con vos? Varios motivos. Tenemos suficiente. El ambiente, en primer lugar, de nuestro Alto Paraná tiene, Aníbal, una gran influencia en nuestros pacientes. Tenemos un ambiente con mucho polvo, el polvillo rojo característico de nuestro Alto Paraná. Importantísimo, una influencia fundamental en nuestros pacientes, o sea que un campo bastante fértil para nosotros los que hacemos neumología. Bueno, y hace 10 años que me mudé a Alto Paraná, entonces para mí una tierra maravillosa, espectacular y con gente verdaderamente maravillosa. Un alto paranaense más, entonces. Un alto paranaense de corazón, por supuesto. Hay un dicho que dice que uno no elige dónde nacer, pero sí elige dónde vivir y dónde morir. Bueno, yo elegí. Así estamos todos. Así estamos todos. Entonces, una alegría. Vivir en Alto Paraná para mí es buenísimo. Y más aún trabajar con gente tan maravillosa como es la gente de Alto Paraná. Bueno, estuvimos hablando con Yoli de lo que era prevención. Muchísimas gracias por las atenciones acá del Asunción Gran Hotel, acá en Ciudad del Este, que nos está sirviendo y nos está dando unas atenciones espectaculares. Doctor Pallarola, ¿cuáles son los pacientes que más frecuentemente están acudiendo a la consulta con vos? Los pacientes más comunes son los pacientes portadores de POC y asma, que son los más comunes en nuestra especialidad. Y después los pacientes de fisiología, que son los tuberculosos en los hospitales públicos, que generalmente lo vemos más, ¿verdad? A pesar de que, como decíamos, le decía a Yoli, la tuberculosis ha dejado de respetar
las clases sociales hace mucho tiempo. Entonces, los pacientes asmáticos son, en esta época, la consulta más común son los pacientes que acuden por crisis, ya sean por sobreinfección, por cambios climáticos o por exposición muchas veces a agentes externos que desencadenan en crisis. Pero no es solamente en el frío. No solamente. Durante todo el año las crisis asmáticas. Totalmente. Nosotros antes decíamos que solamente trabajábamos en invierno y hoy en día, verano, trabajamos prácticamente igual. La primavera igual trabajamos a full porque ya prácticamente no hay mucho y hay muchos cambios. De repente hoy en día tenemos episodios de cambios bruscos en pleno noviembre, diciembre. Tuvimos el año pasado, antepasado, cambios. Y no olvidar que también los pacientes con cáncer en muchos casos también consultan en cualquier época. Eso no respeta época del año, aparecen en cualquier momento, lastimosamente debutando muchas veces con cuadros ya severos. Sí, tenemos experiencias en todos los sanatorios en donde van a la consulta los pacientes con distintas patologías pulmonares. Y por suerte, gracias a Dios, Alto Paraná ya cuenta con excelentes profesionales como el doctor Vallarola, en donde los colegas se le deriva a los pacientes, le derivamos a los pacientes para que sea atendido perfectamente. En estos casos también, doctor Vallarola, vos realizás así estudios para tener algún diagnóstico. Totalmente, realizamos prácticamente en Alto Paraná, en lo que respecta a la neumología, tenemos todos los estudios para poder realizarlos. Realizamos broncoscopía, espirometría, biopsias pleurales, polisonografía. Tenemos un laboratorio pulmonar único en el país, contamos con pletismógrafo y test de difusión de monóxido de carbono, que son estudios mucho más avanzados que tenemos. Inclusive la pletismografía es el único lugar donde se cuenta en el país. Ni en Asunción hay un pletismógrafo como hay en Ciudad del Este. Lo tenemos en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Trabajamos con los demás colegas, somos varios colegas ya acá que hacemos la parte de neumología y hemos aunado esfuerzos para poder tener un laboratorio pulmonar de primer nivel. El año antepasado y pasado participaba del congreso anual de la European Thoracic Society y veía que los equipos que nosotros tenemos son los mismos que se siguen promocionando y veíamos que solamente algunas cositas en software nada más han cambiado y entonces es una alegría poder tener nosotros equipos de primer nivel y de primer mundo. Entonces desde los estudios más simples hasta los estudios más complejos tenemos en Ciudad del Este. Lo tenemos. La gente, el paciente no tiene que tener miedo de consultar, no tiene que tener miedo de ir a preguntar, porque si te dicen una espirometría, si te dicen cualquier estudio neumológico, tenemos acá. ¿Dónde te pueden encontrar, doctor? Yo estoy en el edificio Leblanc, tercer piso, los lunes, miércoles y viernes, y la Fundación de SAI los martes y jueves a la tarde. Como bien decía Aníbal, hoy en día, lastimosamente, todavía no se ha hecho muy masivo el estudio de la espirometría, aunque ese estudio sea mucho más antiguo que la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Son estudios muy comunes que se hacen y que aparecieron de 100 años y 50 años después que la espirometría. O sea, Hutchinson en el siglo XVIII ya hizo los primeros estudios pulmonares y recién en el siglo XIX ya aparece la radiografía y el electrocardiograma, pero nunca, aún así, todavía no es preconizado lastimosamente. Muchos colegas ya hoy en día remiten a sus pacientes, como bien lo decías, pero todavía no es algo masivo. Inclusive nosotros, prequirúrgico, ante una cirugía, el doctor tiene experiencia que le derivamos pacientes para una buena evaluación. Así mismo. Y más en nuestra zona. Esa es una gran ventaja y algo muy importante que ya hemos conseguido con los cirujanos, de que ustedes nos manden los pacientes previos a su cirugía, porque antes no ocurría. Y después ocurren las complicaciones. Como siempre le digo a los pacientes, nosotros lo que tratamos es de evitar, a lo mejor aún así se pueden producir complicaciones, pero hay algunas complicaciones que la podíamos haber evitado habiendo hecho un tratamiento previo, y hemos tenido varios casos contigo. Entonces eso es muy importante y eso ayuda a que los demás colegas también, ¿por qué no le hago nomás también ver antes, cuando es una cirugía programada? Diferente así cuando es una cirugía ya de urgencia, donde lastimosamente varios casos de estudios preoperatorios, no de complicaciones. Así mismo. Y más todavía esos pequeños estudios, esas pequeñas evaluaciones que se hacen,
más en nuestra zona en donde hay muchas tabacaleras. Totalmente. Muchas tabacaleras que tienen un pequeño... Sí, hay mucha exposición a polvillo afectación. principalmente. En esos casos, ahí no hay directamente afectación del humo de tabaco o humo de segunda mano, como se le conoce, pero sí hay mucho polvillo en el ambiente donde se trabaja porque hay cartones, hay filtros, todo eso se está aspirando. Muchas veces, aún así, a pesar de que las tabacaleras o las empresas le den a sus funcionarios, mundan a ellos de los elementos necesarios de los filtros, pero lastimosamente estos funcionarios no todas las veces utilizan, ni bien pueden, ya sacan, le ponen acá por el cuello y el cuello no se protege absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Acá es donde tenemos que usar las tapabocas o los filtros, no por el cuello. Y entonces eso es algo fundamental. Si es que no hacemos que va pasando, todo lo que vamos aspirando va directo al pulmón, no todas las veces vuelve a salir y en la mayoría de los casos va quedando y produciendo con el tiempo afecciones pulmonares. Y por suerte las empresas le llegamos a dar conciencia a las empresas de que exijan a estos funcionarios esos estudios. Así mismo. Ya que hablamos de tabacalera, de tabaco, doctor Pallarola, ¿qué nos podrías decir sobre los fumadores, padres fumadores, madres fumadores y los hijos de estos pacientes fumadores que sabemos que tienen bastante una relación directa con las patologías actuales? Un punto importantísimo, doctor Duarte. Lastimosamente, el 50% de los casos de asma podrían haber sido prevenidos si es que los padres o las madres no hubieran expuesto al niño en el embarazo o previo al embarazo, porque una madre fumadora lo tiene que dejar por lo menos un año antes para que ese niño no sea afectado. Y entonces, a una dice, no, se enteró que está embarazada, entonces dejó de fumar. Pero el alquitrán y los 4.500 elementos que tiene esa cosita chiquitita sigue produciendo daño. Entonces, cuanto antes tiene que fumar. Si está pensando fumar, papá debe alejarse de la mamá si es que no quiere dejar de fumar. Y mamá debe verdaderamente dejar de fumar por lo menos un año antes y programar su cirugía. Esto también va acompañado de que las madres fumadoras tienen un mayor índice de infertilidad. O sea que hay menor probabilidad de embarazo. O sea que si una mamá no se está embarazando y es fumadora, uno de los principales efectos es el tabaco y es lo que tendría que dejar para poder ir preparándose para un embarazo y evitar también que ese niño tenga afecciones respiratorias en un futuro. Por supuesto, ahora salieron varios productos que ayudan a dejar el cigarrillo, como los cigarrillos electrónicos, que sabemos, y vos me vas a confirmar, Carlos, sabemos que no es que no tienen productos nocivos, sino tienen muchos menos productos nocivos que un cigarrillo. Así mismo. Pero también afecta a nivel pulmonar. Lo que nosotros estamos buscando con el doctor Pallarola y con todos los colegas del país y del Alto Paraná es tratar de tener un mejor nivel de vida, no tener problemas respiratorios, no tener problemas pulmonares, porque eso es la base de cualquier afectación. Ocurre que cuando nuestro pulmón se ve afectado, como bien sabemos, el corazón, con quien trabajan en directa mancomunión, cuando un pulmón anda mal, el corazón también anda mal. Si el corazón anda mal, también el pulmón anda mal, porque son los dos encargados, el pulmón de oxigenar sangre y el corazón de distribuir esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro pulmón se ve afectado con el tiempo, ya es afectado también el corazón y viceversa. Entonces, si nosotros podemos evitar el hábito de tabaco o disminuir en una medida, nosotros vamos a estar buscando y aumentando nuestra calidad de vida en nuestros pacientes y en un futuro de nuestra población. Espectacular el tema. Nos alegramos de contar con el doctor Carlos Pallarolas en el programa y en el Alto Paraná, en la ciudad. Gente, no vayan a tener miedo de consultar, cualquier problema puede agravarse. Tenemos la suerte de tener profesionales como el doctor Carlos, que va a hacer lo posible y hasta lo imposible por solucionar los problemas. Carlos, un honor y te agradezco muchísimo que hayas estado compartiendo con nosotros en este hermoso hotel, en este hermoso lugar. Y no te preocupes, te vamos a estar molestando en cualquier momento para continuar con esto. Y muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Nos vamos a una pausa, un cortecito y estamos al instante regresando.
invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 3 Paraná HD. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos, contigo siempre en los mejores momentos. Y continuamos hablando de salud. ¿Sabes que, Yoli, están los problemas con los chicos que están metidos con la computadora, los teléfonos, los juegos electrónicos, los videojuegos? Y es un problema para la sociedad y para los padres en especial que estamos trabajando todo el día. Y sí, porque como bien decís, los padres, porque ahora no es papá nomás el que sale a trabajar. Estamos nosotras las mujeres, las mamis, que tenemos que salir también. ¿Y cómo paliar todo eso? Y lo importante y la buena noticia, doctor, ¿verdad? Que vamos a tener una licenciada, la licenciada Ana Ramos, que es neuropsicoeducadora, que bueno, nos va a ir explicando de a poquito lo positivo, lo negativo y el punto de equilibrio de todo esto. O sea que no es todo negativo. ¿Para qué vamos a también... Exactamente. La gente dice, no, yo le prohíbo. No sé cómo haces vos en tu casa. No, y esto es un tema demasiado importante en donde la licenciada Ana nos va a dar una ayuda en donde lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y lo que es el ideal de estos chicos. Pero hay diversas opiniones. Por ejemplo, nosotros hablamos, ¿verdad?, con los amigos o con las amigas. ¿Vos cómo haces? Y la gente dice, bueno, le doy una hora, le doy cierta hora. O hay otra gente que dice, no, entre semana nada, ¿verdad? Por ejemplo, hay otras personas que dicen eso. Y otra gente que, bueno, busca un punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver un poquitito a la licenciada Ana Ramos, que es lo que nos trae. Así que le vemos en estos 3 episodios con la licenciada Ana, con chicos y la tecnología. En estos tiempos de la tecnología, los niños tienen cada vez más temprano acceso a ellas y los padres se preguntan, ¿esto está bien o está mal? Para contestar a estas y otras interrogantes, estamos aquí, en el Instituto de la Inteligencia, para conversar con la licenciada Ana Ramos, quien con sus conocimientos nos ayudará a resolver estas cuestiones. ¡Vamos! Nos encontramos en el Instituto de la Inteligencia para hablar con la neuropsicoeducadora licenciada Ana Ramos, quien hoy nos va a explicar justamente sobre esta ciencia. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, ¿qué tal? Excelente. ¿Podría hablarnos un poco de la neuropsicoeducación? Te comento, la neuropsicoeducación es una ciencia relativamente nueva, ¿verdad? Realmente los primeros neuropsicoeducadores que están habiendo en Paraguay ahora, a partir de este año, se están recibiendo, ¿verdad? Yo estuve estudiando en el Brasil
y en Brasil y en Argentina que hay más capacitación sobre este tema, que sería cómo el aspecto neurológico influye en el aprendizaje. Porque muchas veces cuando uno estudia la parte de didáctica, educación, yo por ejemplo en mi formación inicial, mi título de grado es en pedagogía, ¿verdad? Que sería como ciencias de la educación. Y ahí uno ve que hay varios otros aspectos en la educación que interfieren en el mecanismo del aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, la parte psicológica, que ahí yo me especialicé en psicopedagogía, ¿verdad? Que es la parte psicológica del aprendizaje. Y luego decidí especializarme en neuropedagogía, que es el tema, como te estaba comentando, de la parte del cerebro. De cómo los mecanismos neurológicos, ¿verdad? Influencian no solamente el cerebro, sino todo el sistema nervioso, ¿verdad? Cómo afecta, interfiere, ayuda o dificulta el aprendizaje. ¿Cómo te llevó a abrir este Instituto de la Inteligencia? ¿Cuáles fueron los aspectos que más te impactaron para que puedas dar inicio a este proyecto? Y justamente es una necesidad que hay del sistema educativo de adecuarse un poco a las necesidades de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros solemos decir entre los educadores, ¿verdad?, que prácticamente se le enseña a los chicos del siglo XXI con profesores del siglo XX que utilizan técnicas del siglo XIX, ¿verdad? Entonces nosotros estamos como en el siglo XIX ahí con la pizarra y el profesor es el dueño y señor de la verdad y lo que él dice todo el mundo tiene que decir amén, amén, amén. Es una educación un poco basada como en la religiosidad o también un poco en lo que sería el militarismo, ¿verdad? Y todos así en fila, obedeciendo. Entonces ese tipo de formación es una formación para militares y de repente últimamente lo ponerle en los años 80, 90 para funcionarios públicos, para empleados, buenos empleados. Entonces vos aprendés a obedecer órdenes, a seguir instrucciones, a callarte, a no crear problemas, a no pensar fuera de la estructura, ¿verdad? Entonces nosotros como educadores decimos que ¿qué hace eso? Hace con que se siga fomentando que las cosas sigan iguales, en vez de haber un avance, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es ver dentro de las potencialidades de los niños, de educarle a ellos para que ellos creen cosas nuevas. O sea, educarle a la mente para la creatividad, no solamente para copiar, por ejemplo, sino para crear. Y también para tomar decisiones, para resolver problemas, para crear soluciones para el mundo moderno, cosa que jamás van a crear con una mentalidad del siglo XIX, como estamos diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros en el instituto lo que tratamos de fomentar es la individualidad, la autoestima, que el chico se sienta capaz y que realmente darle esas herramientas para que él sea capaz de desarrollarse en toda su potencialidad, no solamente dirigido a lo que la sociedad quiere, ¿verdad? Que lo que el gobierno quiere, por ejemplo. El sistema de escolarización es un sistema que está dominado por el gobierno. Entonces lo que los gobernantes quieren, ellos van a formar a esos alumnos, ¿verdad? Y esa es la educación obligatoria. Entonces nosotros no podemos salir de eso dentro del sistema escolar. Sin embargo, aquí en el Instituto de la Inteligencia los niños pueden venir después de clases y estar desarrollando esas otras habilidades que de repente la escuela no les fomenta y también les poda, ¿verdad? Les quita un poco ciertas potencialidades que ellos podían desarrollar. En el capítulo de hoy queremos hablar justamente de la tecnología, licenciada, porque estamos viviendo en la era de la tecnología. Los niños están cada vez a temprana edad ya con los aparatos electrónicos llegando a lugares donde los padres no están llegando. Entonces queremos hoy hablar de cómo o a qué edad el niño puede acceder a estas tecnologías. Y es un tema como que es de nuestro interés también, ¿verdad? Porque, como te decía, la escuela muchas veces esos aspectos, por ejemplo, muy tímidamente abordan, ¿verdad? De repente no hay o sea, hay mucha capacitación, se ofrece mucha capacitación. Yo sé que también el Estado ofrece mucha capacitación sobre las TICs,
que serían las tecnologías de información y de comunicación, ¿verdad? Que se le enseña a los docentes cómo manejar eso. Pero falta mucho todavía que exista así una conexión entre lo que son los padres y esos principios que se están enseñando también, ¿verdad? Y que los chicos puedan realmente como utilizar esto a su favor, que no sea que les perjudique, que no sea que les atrase en algún sentido, ¿verdad? Así es, hoy principalmente estamos hablando de una generación que es llamada nativa digital. Entonces hay como una brecha entre los nativos digitales y los migrantes digitales. Doctora, ¿podés explicarnos entonces la diferencia entre estos dos aspectos? Y los nativos digitales justamente son esas personas que, como estabas diciendo, que nacieron ya en la era de la tecnología, ¿verdad? Prácticamente se considera a partir de los años 90 en general que serían los nativos digitales. Y son incluso ya jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, que su forma de vida tiene todo que ver con eso, ¿verdad? No es solamente como para los migrantes que fue algo que acoplaron a lo que ya era su estructura de vida, sino que forma parte integral de su estructura de vida. Entonces ellos utilizan las tecnologías para comunicarse, utilizan las tecnologías para informarse, para estudiar, muchas veces para inclusive trabajar, para comerciar, y es algo que no se puede obviar, como se dice, no podemos nosotros, inclusive si tenemos hijos, ¿verdad?, que son de esta era, es un crimen prohibirles a ellos de acceder a eso, porque los niños tienen derecho a la educación dentro del contexto en el cual ellos están inseridos. Entonces, cuando muchos padres de repente piensan que la solución es prohibir, ¿verdad?, el uso, cuando no saben cómo manejar, y entonces eso le acaba también causando un perjuicio a los chicos. Entonces, licenciada, ¿cuál es el lado positivo del uso de la tecnología? Y en primer lugar, lo que le atrajo hasta inclusive a los padres de la tecnología, vamos a suponer, por decir así, los teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces presuponen una gran posibilidad de estar comunicado con los chicos a todo momento. Entonces, antes, por ejemplo, nosotros estábamos en la calle y a la hora que oscurecía volvíamos y nuestros padres no sabían de repente qué pasaba en ese momento, ¿verdad? Y hoy en día, a cualquier momento los padres pueden llamar, o los chicos mismos pueden llamar y decir: papá, me olvidé esto, me olvidé lo otro, si me puede pasar, me puede traer. O los padres cuando necesitan saber algo, ¿verdad? Entonces, por decir así, la comunicación más fluida es lo primero que vino de beneficio con las nuevas tecnologías. Y otro aspecto también muy importante, que es un lado positivo de las tecnologías, sería, así como uno socializa, ¿verdad? Así, ¿cómo se dice? Presencialmente, como nosotros estamos conversando acá, esa es una herramienta de comunicación, la socialización. Y las redes sociales o internet o los grupos de juegos, todas aquellas actividades que se realizan en internet también sirven como una extensión de esta socialización. No deben nunca, claro, sustituirla, ¿verdad?, pero sí complementar. Entonces es importante que los chicos sepan cómo manejarse, cómo las reglas de convivencia que se manejan dentro de internet, para poder ellos también ser buenos ciudadanos digitales, ¿verdad? Porque los chicos también, ellos crean contenidos, ellos hacen, por ejemplo, chicos que dibujan, alzan sus dibujos en internet, chicos que bailan, alzan sus coreografías, o sea, ellos aportan también, que tiene que ser un contenido positivo, ¿verdad? Para estar como lo que es internet, una gran red donde todos nosotros podemos aportar. Y los chicos también tienen mucho que aportar, por eso el acceso a ellos tiene que ser siempre fluido, ¿verdad?, de una manera controlada. Y otro aspecto también positivo, aparte de la comunicación con los padres, de la socialización con los demás grupos sociales, está el aspecto del aprendizaje, justamente. Porque todos los colegios, ¿verdad?, inclusive los materiales, los libros que utilizan los colegios, hoy en día todos ellos vienen así, una pesquisa en internet sobre este tema. Entonces los chicos tienen que saber también buscar informaciones
y nosotros estar detrás de ellos ayudándole a que ellos diferencien cuál de esas informaciones son válidas, sirven, son positivas o cuáles saber distinguir, ¿verdad? Así como los libros, por ejemplo, hay muchos libros buenos y hay también libros que de repente su información no es tan útil para el fin que estamos buscando. Entonces, saber discernir cuál información es importante para lo que yo estoy queriendo, ¿verdad? Entonces, esos 3 puntos, por ejemplo, son muy importantes. Son aspectos bastante positivos que nos hacen ver que vale la pena también participar un poco de este mundo digital con los chicos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Ana Ramos, por hablarnos de la parte positiva de la tecnología que hemos visto que ayuda a la comunicación con los padres, también ayuda la parte del aprendizaje y también cómo comportarse en las distintas redes que están en internet. Para el próximo capítulo vamos a hablar del otro lado de la tecnología, que sería el lado negativo, los peligros y los riesgos que los chicos pueden correr si están solos en este campo tan abierto que es la tecnología. Muchísimas gracias entonces, licenciada Ana Ramos, y nos vemos en el próximo capítulo. Pero mira qué interesante que lo bueno, pero vamos a ver en los próximos capítulos que viene. Exactamente. Lo bueno, realmente redondeando, doctor, es que bueno, sirve para socializar, ¿verdad? Para que el chico conozca más gente mediante las redes sociales bien utilizadas, por supuesto, ¿verdad? Y también sirve para tener más acceso a informaciones. Antes nosotros utilizábamos los diccionarios, ¿verdad? Los libros, agarramos nuestra biblioteca, recuerda, ¿verdad? Sí. Estábamos con un montón de libros. Ahora ellos, con una teclita ahí, ya tienen la información. Imagínate, eso es positivo, positivísimo. Y también, por supuesto, para comunicarse con nosotros los padres. Así mismo. Vamos a ver lo positivo entonces, ¿verdad? De todo esto. Así mismo. Nos vamos a una pequeña pausa y estamos al instante con ustedes. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos. Contigo siempre en los mejores momentos. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 3 Paraná HD. Volviendo y estamos hablando de salud en este precioso día, doctor, ¿eh? Sí. 1 de mayo. Toda la gente festejando y viendo, ¿verdad? Por las pantallas del Canal 3, por supuesto, nuestro programa. Y bueno, tan interesante estuvo, ¿verdad? Toda la cuestión tecnológica, lo positivo, ¿verdad? Todo lo no tan positivo. Y ahora algo sumamente importante que vamos a tocar también, doctor,
es la nutrición de nuestros chicos. ¿Cómo se nutren por medio de las meriendas en las escuelas, por ejemplo? En una época muy importante en donde los padres, ambos padres trabajan, muchas veces se escapa de la mano de los padres el hecho de la nutrición. Ya no hay tiempo muchas veces de preparar una buena merienda, ya no hay tiempo de preparar un almuerzo como nos toca a muchos. Recuerda, doctor, cuando desayunábamos todos en familia, ¿verdad? Exactamente. Hoy en día es papá, difícil. Mamá, Hoy en día es difícil. ¿Verdad? Y yo creo que no solo a nosotros, sino que a muchos de los padres que nos están viendo, le preocupa qué come su hijo en el colegio, cómo come su hijo en el colegio, quién le da la comida en el colegio. Hasta vamos a ir hasta los colegios a ver un poquitito, a conversar un poquitito con la persona o con las personas encargadas de preparar estos alimentos. Vamos a visitar en una serie de bloques, vamos a visitar los colegios, vamos a ver cómo están organizados, qué piensan sobre el tema de la nutrición en el colegio, y también vamos a tener bloques con especialistas en nutrición como la licenciada Karina Duré, que nos va a dar unas ideas de lo que es una muy buena y excelente nutrición, lo que les serviría a nuestros hijos para la merienda escolar, en el almuerzo, en el desayuno. Sí, porque hay chicos que quedan en el colegio a comer, la mayoría actualmente no solamente se alimentan en los recreos, en los recesos, como dicen, ¿verdad? Sino que se quedan a almorzar, doctor. Imagínense qué responsabilidad de la institución educativa. Así es. Así que me parece un tema interesantísimo, Yoli. Por lo tanto, vamos a ir con el material actual sobre eso. ¿Sabes cómo es una dieta correcta? La dieta correcta se basa en el plato del bien comer. Este está formado por grupos de alimentos que son frutas y verduras, cereales y tubérculos, y alimentos de origen animal y leguminosas. Las frutas y verduras son fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales como la vitamina A, C y el ácido fólico. Este grupo da color y textura a los platillos. Los cereales y tubérculos nos dan mucha energía y se recomienda consumirlos integrales para que aporten una mayor cantidad de fibra que ayude a evitar el estreñimiento y produce mayor saciedad. Los alimentos de origen animal son buena fuente de hierro y proteínas. Sin embargo, se recomienda consumirlos moderadamente, ya que algunos tienen un alto contenido de colesterol y grasa, por lo que debes preferir los cortes menos grasosos como cuete, falda o maciza de res, pescados como el atún o el mero, y las aves como el pollo o el pavo. La leche y sus derivados como queso, crema y yogur son fuente de calcio y se recomienda consumirlos en su forma descremada o baja en grasa. Las leguminosas, que son los frijoles, lentejas, habas y garbanzos, como los demás alimentos de este grupo, son buena fuente de hierro, proteínas y fibra, y tienen la ventaja de no aportar colesterol ni grasas. Una dieta correcta, además, debe incluir un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Debe seguir la proporción recomendada en el plato del bien comer. Esto quiere decir muchas del grupo verde, pocos del grupo amarillo y suficientes del grupo rojo. Debe cubrir tus necesidades en cuanto a edad, peso, actividad física, embarazo y lactancia o presencia de alguna enfermedad. Debe ayudarte a mantener un peso saludable sin excesos ni deficiencias. Y además debe variar entre los alimentos del mismo grupo. Además de los puntos clave de una dieta correcta, te recomendamos que limites al mínimo posible los alimentos con alto contenido de azúcares, como dulces, chocolates, refrescos y jugos comerciales. Y los alimentos con mucha grasa, como papas fritas, pasteles, pan dulce, aderezos cremosos, helados, crema, chorizo y tocino, ya que estos alimentos aumentan el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes.
También te recomendamos que elijas grasas y aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, canola o soya, los cacahuates, las almendras, nueces y aguacate, ya que tienen funciones protectoras, pues reducen el riesgo de enfermedades del corazón, al contrario de las grasas de origen animal que lo aumentan. Evita preparar tus alimentos fritos, capeados o empanizados y prefiere los alimentos asados, al vapor, empapelados o al horno, y así no agregas más grasa a tu dieta. Toma por lo menos 2 litros de agua simple todos los días para estar bien hidratada y disminuir el estreñimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de llevar a cabo entonces una dieta correcta? Evitarás enfermedades como obesidad, desnutrición, diabetes, anemia, aterosclerosis, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otras. Mantendrás un peso saludable. Además, cubrirás las necesidades de tu cuerpo y no estarás estreñida. Y si además incluyes en tu vida diaria actividad física moderada como correr o nadar, al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana, y realizas algunas actividades ligeras como caminatas, usar las escaleras o estacionar el coche lejos de la puerta de entrada, te mantendrás activa y te ayudará a fortalecer tus huesos, a evitar enfermedades y a mantener tu figura. Inténtalo, te sentirás muy bien. Volviendo del material sobre nutrición infantil y una cantina saludable escolar, interesantísimo me pareció el tema, Yoli. Realmente apasionante. Papi, mami que están mirando ahí y los chicos también apasionados, yo creo que sirvió, ¿no? Así que después de esto nos vamos a una pequeña pausa y en un segundo estamos de vuelta. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos. Contigo siempre en los mejores momentos. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 3 Paraná HD. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Estamos volviendo de la pausa y tuvimos un programa cargadísimo, un programa para hacer el primer programa muy cargado, muy interesante. Qué agradable, ¿verdad, Víctor? Me parece un programa distendido, espectacular. Un programa así con profesionales de primer nivel. Como nuestro equipo de Carlos producción de primerísimo nivel también. El lugar en donde estamos, que es hermoso, el Asunción Gran Hotel, un agradecimiento enorme para ellos. A la confitería y restaurante Carlitos, que nos mima bastante. Y
no sé, no me estoy queriendo ir del programa porque es muy interesante. Estamos tan agradablemente acá, ¿verdad? Distendido como dije recién, y bueno, pero tenemos que agradecer también, como estuviste agradeciendo recién, y yo agradezco a Francesca, agradezco a Hispana Boutique, que con mucho cariño me peinan y me visten, ¿verdad? Y es tan importante, ¿verdad? Para hacer un buen papel aquí en Hablando de Salud. Así como vos dijiste hoy que tu señora te vistió con tanto cariño, sí, ¿verdad? Sí, me eligió la ropa. Te eligió la ropa. Bueno, aclarando el doctor. Me eligió la ropa. Bueno, un placer, realmente un placer. Y bueno, si quieren ver algo más de esto, estamos en el Facebook, así es que... ahí nos pueden seguir, pueden ver los programas, los adelantos y toda la información necesaria al Facebook. Un me gusta y nos va a ayudar bastante para ver la opinión de la gente, si le gusta, si no les gusta y en qué podemos mejorar, porque esto lo hacemos totalmente de corazón. Con muchísimo cariño, con toda la buena onda. Y bueno, esto fue todo de Hablando de Salud, doctor, pero por hoy. Por hoy nos volveríamos a encontrar la semana que viene en esta misma hora, y ya no va a ser 1 de mayo, así que claro, ya vamos a estar todos en el mismo nivel de trabajo. Exactamente, pero prendan sus televisores en sus lugares de trabajo y vamos a tener muchísimo más de Hablando de Salud. Nos encontramos el próximo viernes. Te invito a hacer un viaje por el tiempo a través de la música. Los días viernes y los sábados a partir de las 21 horas aquí en Flashback por las pantallas del Canal 3 Paraná HD. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. ¡Nunca más! Pablo Escobar, el patrón del mal. Martes y jueves por Canal 3 Paraná HD. De lunes a viernes. Informativo del Este. Todos los hechos más resaltantes del Alto Paraná. Usted lo vive a través del Informativo del Este. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 3 Paraná HD. Estas son las manos de las personas que crean nuestras delicias. Y son ellos los que las acercan a tu mesa para que vivas los mejores momentos de tu vida. Hace años que esto se repite todos los días. Y somos felices porque nos dejas compartir contigo esos instantes de encuentro y alegría. Sea en nuestra casa o en la tuya, Restaurante y Confitería Carlitos. Contigo siempre en los mejores momentos.